Hola, bienvenido. ¿Te gusta la historia y quieres saberlo todo acerca de la Virgen de los Ángeles? Pues te aconsejo quedarte y te mantendré informados. Déjame darte una pequeña reseña. Como lo vimos en el video de la esclavitud en Costa Rica, emitido tiempo atrás en este canal, eran muchas las embarcaciones que zarpaban desde España trayendo esclavos provenientes de África para ser comercializados en Costa Rica. Caravanas con cientos de ellos salían desde Punta Arenas. Varias de esas caravanas llevaban rumbo a Cartago. Su mayor botín eran los esclavos que luego de su llegada serían vendidos en la Plaza Mayor, ubicada hoy en día frente a las ruinas de la iglesia de Santiago Apóstol. Para ese entonces, ese era el centro de la ciudad de Cartago. En esos días existía en las afueras de dicha ciudad, a unos 700 metros de la Plaza Mayor, un asentamiento llamado la Puebla de los Pardos, nombrada así en tiempos de la colonia. Ya les explicaré el porqué. Esta era conocida también como La Gotera, pero en el siguiente reportaje nos referiremos a ella como La Puebla, ubicada hoy en día en los alrededores de la Basílica de los Ángeles. La Puebla era el lugar a donde iban a parar los esclavos liberados, los que no tenían papeles legales, los esclavos viejos que ya no podían trabajar, los pobres de la ciudad, y los pardos o mulatos, mezcla de la fogosidad de los africanos con las mujeres blancas del pueblo. Como dato interesante les cuento que no se sabe el nombre real de la joven que se encontró la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. Esta fue nombrada Juana Pereira por el segundo arzobispo de San José, Monseñor Víctor Sanabria Martínez Choruca, en el siglo XIX, pues para ese entonces el nombre más popular en la Puebla era el de Juana, y el apellido más sonado era el de los Pereira. Juana Pereira fue el nombre designado como homenaje a todas las mulatas de la Puebla por Monseñor. Ya dicho esto, me adentraré en el relato. La historia de hoy nos lleva a la mañana lluviosa del jueves 2 de agosto de 1635. Una joven mulata llamada Juana Pereira iba a recoger leña como de costumbre y se encontró en medio del bosque una pequeña estatua de una muñeca con un bebé en brazos. Estaba sobre una roca cerca de un manantial. Juana decidió llevársela a su casa. Ahí la guardó en un cajón, envuelta en un paño de tela. Al día siguiente, Juana volvió al sitio a recoger leña, pues los días han estado húmedos y la leña dura menos. Ahí, en medio del breñal y cerca del manantial, se encontró otra muñeca de piedra igual a la encontrada el día anterior, e hizo lo mismo. Se la llevó a su casa, para guardarla junto a la otra, pero cuando llegó a buscarla, se dio cuenta que no estaba. Así que volvió a guardar la imagen encontrada nuevamente, pero lo mismo sucedió al tercer día. Esta vez se la llevó al sacerdote de la localidad, Alfonso de Sandoval, quien la guardó en una caja y se olvidó de ella. Al día siguiente abrió la caja y para su sorpresa no estaba. Juana Pereira volvió al lugar de las apariciones y la encontró ahí de nuevo. Así que se la llevó al sacerdote y éste la guardó dentro del sagrario. Al día siguiente, abrió el sagrario y no la encontró, por lo que declaró que aquello era un mensaje de la Virgen. Ella deseaba estar en el bosque, sobre la roca, por lo que construyeron un pequeño templo en su honor, donde actualmente se encuentra la Basílica de los Ángeles. La pequeña imagen de 20 centímetros tiene como composición tres diferentes piedras: el grafito, el jade y la roca volcánica, una rareza de piedra muy difícil de encontrar. Le llaman la negrita, pese a que su verdadero color es un gris verduzco, este último dado por el jade. Los rasgos de la Virgen son de mestiza. Ella ve hacia el frente mientras que su hijo la ve directamente a los ojos
y con su manita le toca el corazón. La estructura que rodea a la Virgen es toda de oro, con piedras preciosas, la mayoría donada por fieles. En total, la estructura mide 1 metro de alto. Como dato interesante, el 2 de agosto los franciscanos celebran la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles de Getafe, España. Fue por esta razón que nuestra negrita fue bautizada con el mismo nombre, coincidiendo con el día del primer hallazgo. El 24 de septiembre de 1824, a 189 años de la aparición, el Papa Pío IX declaró patrona de Costa Rica a la Virgen de los Ángeles. Luego del devastador terremoto y en el año de 1912, dio inicio la construcción de la hoy Basílica de los Ángeles. Mucho tiempo después, la noche del 12 de mayo de 1950, para ser exacto, la imagen de la Virgen de los Ángeles fue robada. El guarda de la basílica fue herido de muerte esa noche, culpando del hecho a Marco Antonio González, alias Frankenstein, quien fue asesinado en La Penny en el año de 1956, y José León Sánchez, mismo que escribió La isla de los hombres solos, estando en la isla de San Lucas por 30 años, pagando por una condena que él no había cometido, ya que la imagen de la negrita apareció 8 días después, el 20 de mayo, en el púlpito de la iglesia, y sus joyas fueron encontradas enterradas en el Cerro Chomogo el 8 de junio de 1950. Como datos interesantes y finales, les cuento que cada 2 de agosto son millones de peregrinos los que quieren hacer la romería para llegar a los pies de la negrita. La primera romería se dio en el año de 1782. El año pasado, 2023, fue visitada por 2.500.000 romeros. Ha sido cancelada 2 veces. La primera vez, y después de 227 años de tradición, en el 2009, a causa de la gripe AH1N1, y la segunda en el 2021 por causa de la pandemia del COVID-19. Como nota extra, y para saber si llegases hasta acá, que deje comentario quien se acuerde de la romería virtual. Esta vez no te pediré que te suscribas porque asumo que ya lo estás. Sin más por el momento y esperando que el video haya sido informativo y de su agrado, me despido, esperando verte en el próximo video. Chao, cuídate mucho porque... La gente está muy loca. Eso es todo, amigos.